Hola, hola, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Seguimos aprendiendo juntos. En este caso, seguimos viendo lo que hace referencia a las placas electrónicas de control de los lavarropas. En este caso tenemos un problema que de repente lo vamos a solucionar y yo ya lo pude localizar justamente, bueno, por el hecho de tener un conocimiento al respecto, que es lo que nosotros queremos transmitirte a vos justamente en estas capacitaciones. Puntualmente, que puedas localizar las averías de una manera rápida, sencilla y también económica, una manera práctica para que el usuario o el mecánico pueda justamente solucionar los inconvenientes al respecto. Acá te vamos a explicar dos cosas. Primero, ingresa una placa electrónica al taller y necesitas saber cómo enchufar esa placa electrónica. Por ejemplo, vino así, pero vos no sabés cuál de todos estos pines que tiene acá son los que hace referencia a el ingreso de energía, o de 220 volts en este caso, y cuáles son las salidas de la placa electrónica a la alimentación de cada periférico. Como consecuencia, lo que vamos a hacer hoy es mostrarte y enseñarte cómo es el procedimiento al respecto, para que vos puedas darte cuenta cuál es el procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es utilizar nuestro multímetro o tester, con el cual la idea es poder hacer un seguimiento de pistas. Yo lo voy a poner acá en diodo. ¿Se ve? Lo voy a poner acá en diodo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, mirá. Uno de los componentes que son más importantes en la placa electrónica para detectar dónde ingresa 220 volts es buscar dónde está el varistor. ¿Sí? En clases anteriores ya estuvimos viendo sobre cada uno de estos componentes. Recuerden ustedes que estuvimos viendo qué es un varistor, qué es una resistencia, qué es un optoacoplador, tipos de fuente y demás características específicas. O sea que todos los componentes que están acá atrás de esta placa electrónica, ustedes ya los conocen, o por lo menos tienen una idea de a qué hace referencia cada uno. Yo lo que les voy a mostrar ahora es la función que cumplen conectados de tal o cual manera. Bueno, nuestro varistor, como ustedes ya saben, es este. Y el varistor, la función principal es protegernos la placa electrónica ante una fluctuación eléctrica abrupta. Es decir, nos protege de sobretensiones. Hasta 220 volts, 230, él lo aguanta, lo tolera. Ya pasando 230 volts, este componente, metafóricamente hablando, se pone en cortocircuito, o sea, entre sus dos patitas, acá y acá, hay continuidad cuando la tensión es elevada, lo que genera que se haga un cortocircuito. Y antes de la alimentación de esta placa electrónica tengo un fusible. Por lo tanto, como se pone en cortocircuito el varistor, el fusible en teoría se tendría que fundir para poder proteger la placa electrónica como tal. ¿Sí? Vamos a trasladarlo a un pequeño gráfico, muy fácil al respecto. Mirá, voy a hacer lo mismo que hice acá arriba, siempre sencillo, ¿sí? Línea y neutro, que serían los dos cables que nosotros tendríamos de alimentación. Tierra lo dejamos de lado por ahora. ¿Y cómo sería el tema acá? Mirá, acá se pesca la alimentación y acá se pesca la alimentación. O sea, te recuerdo, esto cuando tiene un punto, ¿sí? Empalma. Pero cuando no tiene punto, no empalma. ¿Se entiende? Es decir que, si yo tengo un punto acá, que es por ejemplo, este cable es A y este cable es B, podríamos decir que entre A y B están empalmados. ¿Sí? Ahora, si acá tenemos A y acá tenemos B y no hay un punto, ¿sí? Significa de que A pasa sin ningún problema y B pasa por arriba. No hay empalme. Bueno,
Como nosotros tenemos esta línea, ¿sí? Y este neutro, que serían los cables de un enchufe o algo por el estilo, donde saquemos 220 volts, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos esta alimentación. Luego viene esta simbología que hace referencia justamente a el fusible, ¿sí? O fuse, que lo podés encontrar. ¿Bien? Luego continuamos y llegamos en la placa electrónica como tal a nuestro famoso varistor. Y luego del varistor continúa los 220 volts, ¿sí? Acá continúa 220 volts. Significa que hasta 220 volts el varistor se comporta de manera tal que no hay ningún cortocircuito, o sea que en sus patitas no hay continuidad. Ahora, si hay alguna fluctuación y por ejemplo de repente acá hay 280 volts o 250 volts, ¿qué es lo que hace? Se pone en cortocircuito. Metafóricamente hablando pasa esto. Al pasar esto, ¿qué es lo que sucede? Fíjate que la corriente que circula por este lado se encuentra en cortocircuito y hace falta algo que salte, que se funda. En este caso se va a fundir el fusible aéreo que tiene el Drean 505. Ese encapsulado en donde tiene, en la fase justamente en donde tiene un fusible. ¿Bien? Si no llegase a ser el fusible, podría ser la protección térmica de la alimentación de tu casa. Pero algo tiene que pasar, ¿sí? Y si de repente nada saltó, lamentablemente esos 280 volts van a pasar por acá. Y si pasan por acá, van a terminar deteriorando la fuente de alimentación de la placa. ¿Bien? Entonces, eso por un lado, para poder mostrarte lo del fusible y el varistor, la función que cumple. Por el otro, si yo te digo que la línea se conecta con una patita del varistor y que el neutro se conecta con una patita del varistor, ya te estoy diciendo que si yo me fijo el cable o la venita, digamos, de cobre estampado en la placa que viene de acá hasta acá y de acá hasta acá, ahí es donde yo ya sé que tengo que inyectar 220 volts. ¿Se entiende? O sea que lo que hago es en la placa, voy, localizo el varistor. ¿Dónde está el varistor? Bueno, está acá, este es celeste. ¿Se ve? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo doy vuelta y me fijo las patitas de mi varistor. Y yo sé que en esas patitas de mi varistor yo voy a tener que inyectar 220 volts. O sea que acá sería la entrada de 220 volts. Pero como no voy a soldar ningunos cables ni nada por el estilo, voy a seguir la pista para ver a dónde es que va y conectarlo en consecuencia en el peine de conexión, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Fíjate vos, yo voy a marcar acá, tengo mi elemento en continuidad, ¿sí? Ahí va. Me voy a una patita del varistor. Acá se ve, pero bueno, lo vamos a hacer igual. En teoría sería esta. Es correcto. O sea que de las patitas de acá abajo sería esta que estoy marcando acá. ¿Está? Una de las patitas. Yo lo que voy a hacer ahí es poner un terminal pala que yo ya previamente le apreté las patas para poder inyectar 220 volts. Y después voy a seguir la otra patita de mi varistor, ¿sí? Recuerden que eran estos dos puntos. Me voy a ir por acá, por acá, por acá. Perfecto. Y de todas estas de acá, ¿cuál es? La última. ¿Se ve? Por lo tanto, en la última yo voy a inyectar la otra patita de mi terminal pala. Que yo lo que hago acá es, al terminal pala, apretarle justamente uno de los ojales. Así de esa manera puedo inyectar sin ningún problema 220 volts ahí al respecto. Bueno, como la voy a energizar, lo que voy a hacer es ponerme un guante de protección, ¿sí? Para que ustedes puedan ver. Y lo que vamos a hacer es lo que vos tenés que hacer en el taller. Los paso a pasos que vos tenés que hacer en el taller. Mirá. Esto con tiempo, muchachos, ¿eh? Siempre con tiempo y con dedicación.
Voy a inyectar 220 volts. Yo lo tengo conectado acá. Ya lo conecté. ¿Cómo me doy cuenta si está llegando 220 volts? Bueno, en mi multímetro tester me voy a corriente alterna, escala de 750. ¿Se ve? ¿Para qué? Para medir si es que llega a 220 volts. ¿A qué cosa? A las patitas del varistor. Porque en teoría ahí tiene que haber 220 volts porque está enchufado. Verifico. Sí, señor, 219 volts. Bueno, pero tiene que encender. A ver qué pasa. Este para que encienda es este de acá. Fíjate que mi placa electrónica no enciende. O sea que hay otra problemática. Bueno. Hasta acá sabemos que los 220 volts llegan. Pero acá viene la parte que nadie te cuenta. Y por eso vos adquirís justamente este material. Para cantarte la posta al respecto. Mirá. Fíjate lo siguiente. Acá tenemos diferentes tipos de TRIACs. Este alimenta la electroválvula número 1. Este alimenta la electroválvula número 2. Este alimenta, anotá, en todo caso, andá considerándolo. Este alimenta el tercero, la bomba de desagote, alimenta también el blocapuertas y alimenta también el termoactuador. ¿Está? Hasta ahí venimos bien. ¿Y estos dos de acá abajo para qué son? Bueno, tenés que prestarle atención a este. Este TRIAC, metafóricamente hablando, es el que le da inicio a la placa electrónica, el que inyecta 220 volts para que la parte de alimentación al microprocesador y todos los componentes anden. Significa de que si hubo alguna fluctuación eléctrica y este componente se deterioró, puede estar pasando que no funcione por ese motivo. Tendrías que medirlo para poder ver si es que viene ahí generando algún problema. Otra opción, para hacerlo más práctico simplemente, es la siguiente. Mira, vamos a ver si yo puedo poner acá en iluminar, porque te quiero mostrar en detalle. ¿Sí? Te quiero mostrar en detalle. Ahí vamos a hacer un puente. Pero tenés que saber cómo se hace el puente, ¿eh? Bien, mira. Tenés que prestarle mucha atención a ese TRIAC de acá abajo. ¿Se ve? Dame un segundito. Ahí está. Al Q7. Este que tenemos acá. A ver. Ahí va. Este que tenemos acá. Fíjate que tengo esta pista, que es la que tiene que tener continuidad acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hacer un puente desde acá, tucu, 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 hasta este puntito que yo tengo de soldadura. ¿Se ve? Si el problema está ahí, la placa va a arrancar. Bueno, vamos a hacer un puente. Yo voy a conectar. Bueno, si sigo, fíjate que si yo sigo la parte de alimentación, esa línea, ¿ves? Tiene continuidad en esta patita del varistor. O sea que lo puedo conectar acá sin problema. Lo voy a conectar ahí. Bien, perfecto. Ahí estaría conectado. ¿Y qué es lo que sucede? Fíjate que yo aprieto el botón acá para poder encender y no anda nada, ¿ves? Bueno, mira. Vamos a ver si yo hago el puentecito este que necesitamos para que arranque la placa. A ver si es que activa. Vamos a buscarlo. Quiero fijarme si es que justamente viene por ahí la problemática de esta placa. Si de repente llega a venir así, es por donde venía mi problema como tal. Lo vamos a buscar. Lo que estoy haciendo ahora es tratar de sacar el material aislante que tiene al respecto, ¿sí? Ahí está. Fíjate vos, no me estaba haciendo contacto al respecto. Fíjate vos como ahí sí encendió la placa electrónica. Ahí está, muy bien.
Ahí sí encendió la placa electrónica. Fíjate que ahí puedo cambiar los parámetros. Y ahí estarían dando en inicio pausa. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ahí está pausa. Y ahí está encendiendo de vuelta. Significa, estimado, que el problema venía por esa parte. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es cambiar ese triac. Yo lo voy a desenchufar ahora, lo vuelvo a enchufar de vuelta y fíjate que quiero prenderla y no puedo. Hasta que yo no haga el puente de lo que tendría que hacer ese triac como tal, ¿no? Acá en esta partecita, ¿sí? Ahí está. Ahí encendió nuevamente. ¿Se ve? Entonces, para que vos tengas en cuenta, prestale mucha atención a este componente que tenemos acá, a este triac. Yo ya lo voy a cambiar y solucionaríamos la problemática de esta placa electrónica, ¿sí? Ahí encendió perfecto, o sea que estaría funcionando ya y dando como consecuencia la reparación del módulo. ¿Bien? Perfecto, estimado. Espero que te haya servido el aporte. Como siempre, fácil, sencillo para que vos puedas comprenderlo. Luego vamos a seguir desarrollando un poco más de opciones de funcionamiento de estos módulos de placas electrónicas y aprendiendo qué más podemos cambiar y cómo se mide cada componente. Te dejo en este caso para que puedas leer todo el material y el aporte y que lo puedas relacionar entre lo que vas viendo de manera teórica con la parte práctica. Desde ya, un agrado, como siempre, mediante los cursos ATP, formando al mecánico, al técnico, para que siga aprendiendo un poco más al respecto. Espero que te sirva el dato. Nos vemos pronto para seguir aprendiendo juntos.